Ese es un poco lo sumario de la presentación, un poco la introducción, presentación. Después voy a entrar un poquito de los temas de los laboratorios remotos, lo por qué, porque hablamos hoy de laboratorios remotos. Esta idea nos lleva a una idea que es asociada a los laboratorios remotos, que es una herramienta. Empezamos con esa idea, pero vamos evoluyendo en esta dirección y vamos percibiendo que no es solamente una herramienta, puede ser una metodología pedagógica, y después se evoluye un poco más para una comunidad, como nosotros habemos probado. Y después puede ser, si queremos tener una visión un poco más alargada, puede ser un desarrollo social. Entonces, eso es un poquito lo alineamiento de estas charlas. Entonces, voy a empezar con Portugal. La mayoría de las personas conocen Portugal. Es un país chiquito en términos de área. Eh, Somos uno de los más pequeños de la Europa. España es muy bien. Ahora, después un poco de llevar Portugal a vosotros, otras sí, Portugal a vosotros, un poco varios hablar de motos. Lo que son, cuáles son las principales características de laboratorios de motos que todo el mundo conoce y que hacen la diferencia para un laboratorio tradicional. Es principalmente dar acceso a los alumnos de equipamiento que muchas veces pueden no tener acceso, puede ser difícil, poderles permitir hacer experiencias y también pueden hacer experiencias sin estar físicamente en el laboratorio. Esas son las tres principales características de un laboratorio remoto. Poder acceder a equipamiento que podría o no tener acceso, tener la posibilidad de hacer experiencias las veces lo que quiero y poder hacerlo sin estar físicamente en el laboratorio. Eso es lo normal. Aquí más la estructura normal de un laboratorio remoto es una interfaz con el utilizador, a un server, una estructura de software que va viendo un poco la información del equipamiento, del hardware, y todo eso forma un laboratorio remoto. Y si nosotros pensamos un poco más atrás, y desde más o menos 16, si hacemos una pesquisa por palabras en la aplicación es Google Lens, que desde se pesquisa en mucho, no hay prácticamente nada, ninguna ocurrencia del remote lab. ¿Te pesquisas online? Sí, pero ocurre algunas, encuentras algunas ocurrencias online. Entonces, todas esas ocurrencias son más o menos las mismas durante la grabación, hasta más o menos 2018 es cuando empieza a más atrás. Y también 2015 es cuando empiezas a una
la diferencia en la palabra difícil. Sé que van son las más cosas, pero difícil comienza a verse en las pesquisas de la internet. ¿Y por qué hablo de BASIC? Porque BASIC es un laboratorio de moda. El internet corresponde a la profunda de BASIC. Desde que, en este caso, desde 2015, comienza a aumentar de una forma muy constante. Más o menos, es cuando visité un pico de trabajo. Para entender eso, porque tenemos aviones de la pandemia y los laboratorios remotos fueron una modos que todos nosotros encontramos para poder continuar a enseñar y continuar a dar a nuestros estudiantes algunas opciones de medición, de contacto con la experiencia de los laboratorios. No podíamos hacer de otra forma. Entonces, es muy curioso esta tendencia porque laboratorios remotos y online lab son palabras que más o menos existen en la comunidad, especialmente las personas las proponen, pero no ha variado a lo largo de estos años. Pero sí, ha variado y hay algunas razones para eso y creo que más o menos todas las sabemos. Y aquí es una pesquisa, pero en palabras por palabras, no en Google Trends, pero sí en Google Scholar. En Google Scholar hace una pesquisa de publicación. Son las publicaciones científicas que se han hecho con las palabras virtuales. Después, si adicionamos Remote Lab con educación, tenemos aquí una lista que la mayoría, de hecho, 80% a 90% de las publicaciones de Remote Labs son aplicaciones en educación. Entonces, vimos esta estrecha ligación con Remote Labs y educación. ¿Por qué digo esto? Porque Remote Labs no es solamente para educación. ¿Vale? El Remote Labs es un término que existía antes que pensarmos en usar los Remote Labs en educación. Entonces, ahora sí, vemos esa tendencia a crecer mucho. El crecimiento es muy asociado con educación. Entonces, sí es necesario, toda la gente habla de educación, entonces es un señal que hay algo de en este sentido. A las personas se dirigen a volver a desarrollar remote class. Y lo hacen porque ven alguna utilización que pueden hacer. Entonces vamos a desenvolver el remote. Vamos a construir proyectos para desenvolver en función de lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso empezó así. Aquí estamos en la idea que para poder los remote labs tenemos que empezar con un proyecto. Si tenemos una idea, vamos a implementarla. Para implementarla, tenemos que
seguir la filosofía de un proyecto. Entonces, planeamos, definimos los requisitos, los objetivos, después planeamos, después implementamos y después, obviamente, que vamos a validar todo los desenvolvimiento y por final vamos mejorar. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿ok? Una forma. ¿Qué vamos a hacer con esto? Todos. Primero, la primera fase es desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos usar esta filosofía con otros contextos? Y ahora estoy a pensar en términos de educación. Los papeles de los profesores. Los profesores viven la necesidad de una profesora puede hacer el trabajo o puede con sus alumnos desarrollar una profesora. Pero es interesante poner para remoto. ¿Qué tipo yo como profesor de competencias alguno puede estar haciéndolo? Es interesante ver. Y yo con esta idea creo que nosotros la respuesta es afirmativa, porque un alumno no tiene que aprender solamente las materias teóricas en la forma teórica. Cada vez más un alumno aprende haciendo, poniendo las manos en la masa. Entonces, dan al la posibilidad de que van a desarrollar un laboratorio remoto, pueden ser complementar a su programa de Zoom, puede ser alguna pura con más práctica para dar algunas competencias asociadas a esa asignatura. Entonces, empezar con lo de desarrollo de un laboratorio remoto es una buena idea de diversas maneras para el profesor y va a tener al final una al mismo tiempo para el estudiante, porque los estudiantes van a tener al final hay herramientas que puede usar, pero durante todo el proceso de desarrollo, para aprender otras super pruebas. Aprendería también o tanto con el curso normal del programa. Entonces, creo que es una pérdida. Y nosotros habemos hecho eso durante 2 años y tenemos 2 alumnos no bici, porque bici era un laboratorio que se compraba y se configuraba conforme las nuestras necesidades, pero algo concreto. Por el tiempo que compramos y se tuvimos la posibilidad también laboratorio de porque recibimos eso. Creo que las personas usan cuando se integran en una situación de tenemos no tenemos tantos puntos para las clases, no podemos poner todos los estudiantes dentro de la misma sala para hacer las experiencias. Entonces, para tener una solución para que los estudiantes puedan hacer las y cuántas veces
siente que se va a una sala, la sala puede no estar disponible, la sala está llena, tenemos problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer a desarrollar nuevas países. En nuestra necesita desarrollar paquetes y colaboradores remotos. Éramos muchos optimistas, porque al final los años durante 2 años y conseguimos solamente los proyectos y la bien capacitados. Algunas de las figuras es algunas imágenes del desarrollo que también implementación del sistema de lanzamiento de proyectos donde podía controlar tres parámetros: la altura, la máscara, tenemos máscaras diferentes, y la inclinación del lanzamiento. Entonces, esto fue un laboratorio que fue muy querido de nosotros porque también ganó un premio, pero lo triste es que no funciona porque ahora un relé se rompió. Como esto ha sido desarrollado en 2012, no se encuentra más relés y no se encuentra alumnos que quieran trabajar en ese laboratorio como un proyecto para elevarlo un poco más longe. Entonces está parado. Existe, pero está parado. Aquí hay un pequeño vídeo de cómo, no sé si vayan a ver bien, hay así viene de baja, otro va a abrir con la que es una máscara superior es largada en la plataforma para la posición inicial que se detectó. Entonces, los lanzamientos. Eso era nuestro laboratorio. Fue un proyecto muy, muy interesante. Y claro que, como todos los proyectos de como Federico me ha dicho acerca del péndulo, la idea es muy sencilla al principio. Después, cuando empiezas a implementar todo, a conectar todo, hace esto que no estaba previsto. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces, es eso. Y son algunos de los sistemas que desarrollamos para medir la de carga y descarga de una móvil y un capaz. ¿Por qué lo hicimos esto? Porque en el siguiente eso no puede ser derecho. Entonces, es una normalmente todos nosotros damos, hablamos sobre eso en todas las asignaturas. Entonces era una necesidad. Entonces desenvolvemos. Entonces, ahora vamos a andar un poquito y imagínate que tenemos una variable desarrollada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar para enseñar. Y va a enseñar profesor, alumno. Motivar profesores y motivar los es lo más difícil.
profesor. Eso es lo más difícil. Y nosotros, si vemos como, antes del proceso, más tuvimos digamos, un proyecto donde después de diseminar lo que era el business a nuestros colegas, profesores, tuvimos que hacer una serie de workshops para los enseñar a usar y ayudarlos también a implementar a la utilización del laboratorio remoto dentro de su rutina. Eso no fue pero sí algunos resultados. Algunos de los profesores se estaban interesados, entonces estaban un poco optimistas. Al final, lo implementamos ese para los próximos semestres. Todos estaban preparados, las clases de nosotros aquí para que trabajamos hoy a profesores explicar era todo. Nosotros y después las asignaturas que tuvieron más mejores resultados fueron las donde eso fue tan visible para todos que no dice no, eso no importa. Lo profesor es lo medio de interfaz con los alumnos. Y si el profesor está motivado, entonces todo funciona. Si no está, no funciona. Entonces, hoy en día tenemos una serie de combinaciones de laboratorios. Podemos usar los varios tipos de laboratorios para nuestras metodologías pedagógicas. Podemos usar simulación, podemos usar laboratorios remotos, podemos usar una mezcla de ambas, podemos usar lo que hoy se llama laboratorios diferidos, es eso, que son laboratorios remotos, pero no al mismo tiempo, no en simultáneo. No, las mediciones son mediciones que son reales también, como el del laboratorio remoto, pero han sido hechas antes. Pero eso no interesa nada para por lo estudiante. Entonces estamos ahora hablando de cómo la exposición remoto como una metodología de enseñanza. Muchas publicaciones científicas que invocaron un poco de todas las formas de integrar laboratorios remotos y otros tipos de laboratorios para enseñar. Esto es uno de los libros que han sido publicados el año pasado, que tiene diversos capítulos sobre laboratorios remotos, no solamente VISIR, pero mundialmente lo que hay. Sus características, algunas discusiones sobre las metodologías pedagógicas y su suceso con esta utilización. Entonces, les recomiendo ese libro. Y también es otro es sobre VISIR. Aquí tiene una serie de cosas que pueden
implementar o usar como ejemplo de implementación. Entonces, ¿cómo podemos usar eso como técnica de metodología pedagógica? Voy a hablar un poquito de este modelo. Este es los modelos, pues los modelos que nosotros defendemos, que utilizamos, es mezclar un poco varias formas de enseñar, varias etapas. Porque nuestros currículos, nuestras pues de planos de formación, que vosotros son igual, nosotros tenemos algunas prácticas, algunas teóricas y algunas mezcladas prácticas de actividades teóricas. Entonces, tener esto, una mezcla de varios tipos de herramientas, es lo necesario para poder encuadrar en los varios tipos de clases que tenemos que tener. Debemos decir, no, no va a ser para las es no se puede. Entonces, cálculo está en el tema central de las herramientas que podemos. Cálculo va a estar la 7. El cálculo puede ser hecho durante una hora. Puede ser hecho durante una hora. O puedes hacer esto como vas a mirar un problema, pensar en un problema, vas a pensarlo primeramente. Después de definir toda la teoría del problema, vas a la práctica. En la práctica, ¿qué puedes hacer? Puedes ir al laboratorio, presencial, o puedes ir al laboratorio remoto, o puedes hacer una simulación. Debes escoger una de estas. ¿Es suficiente tener la teoría, los cálculos con una derecha? ¿O es mejor mezclar? Nosotros defendemos que es mejor mezclar el todo. ¿Por qué? Que tenemos algunos con características muy diferentes. Tenemos algunos que muchas veces están trabajando, están cansados cuando las clases. Entonces, su adaptación no es la mejor. Entonces, con una mezcla de estas herramientas, les damos la oportunidad para hacerlo con la después. Para quien le conviene. Entonces, con la mezcla de varias herramientas podemos atender a las necesidades más especiales a algún otro momento de cada estudiante. Entonces, muy más flexible. Entonces, ¿cómo se puede integrar cómo se puede integrar una metodología con la naturaleza? Primero tienes que para los tipos de tipo dependiendo de los que tiene, podemos optar a hacer por una u otra tipo de mezcla. Podemos no tener las tres cosas podemos tener eso, o después, vamos a planear la tenemos que planear esto. Porque si vas a hacer una cosa de algo, ¿no?
por aprender tradicional. Muchos de ellos probablemente dicen, no necesitas para hacer eso está fácil. Entonces, si quieres que lo hace, tienes que dar una motivación. Y normalmente la motivación es la evaluación. Y eso es de esta manera, tienes 5% de su resultado final. Entonces, te motivas. No es intrínseco, es extrínseco. Claro. Eso, también es importante que si tu idea de metodología puede ser, si tienes las condiciones para porque podés no tener por alguna razón. Entonces, no es ni interesa tener una idea muy bonita si no puedes hacerlo. Entonces, en el caso del laboratorio remoto, tienes que verificar si, por ejemplo, hablando en el caso de VC, que es más simple, si los circuitos que quieras comprobar se puede implementar, si puede, los objetivos definidos, si puede atingir. Todo eso tienes que verificar si es posible, si tienes todas las condiciones para hacerlo. Si no va a ir, por ejemplo, si los tiempos de aprendizaje a usar la herramienta para el alumno no es un tiempo muy grande, que después él se perca en el aprendizaje, el objetivo educacional se puede. Entonces, esas pequeñas cosas que cuando empiezas en ese proceso parece un poco difícil. Tienes que pensar en muchas cosas, pero con la práctica eso va siendo más o menos natural. Entonces, todo aquí una posible estructura de plan. Lo contesto, lo que vas a hacer, cuál es tu objetivo. Es para ti, objetivo, cómo vas a implementar eso. Entonces, lo objetivo, las posibles cuestiones que pueden de la implementación de que planeas, las dudas que pueden surgir del alumno, que pueden ser dudas externas al objetivo. Entonces, tienes que estar preparado para responder. Después, analizar toda la teoría que soporta los objetivos. Eso es importante. Lo que se vais a comprobar al laboratorio, tienes que tener la teoría detrás de eso. Eso tiene que estar de alguna forma visible para el laboratorio. Después vas a validar con la experimentación remota esa simulación y la finalmente la conclusión si has atingido el objetivo y las posibles cuestiones que pueden surgir después más tarde, como por ejemplo, si ahora percibí esto, pueden ser los pasos. Eso puede ser hecho por objetivos secuenciales. Un círculo muy grande final, pero objetivos secuenciales. Pequeño paso. Muy bien. Ahora, aquí lo sé. Una otra vez la metodología para el segundo objetivo más organizado. Y después, con esta metodología pedagógica,
¿Cuál es su importancia en la evaluación? ¿Cómo va el alumno ser evaluado si atingió o no este objetivo? Eso es lo importante definir. Y aquí tienes más detallado un pequeño ejemplo de cómo se implementó eso en un proceso de utilización de instrumentos de medición en el laboratorio, utilización de multímetro para medir valores de tensión, de voltaje. Les doy unos minutitos para no ser un poco molestar con eso, pero tenemos solamente voy a hablar de claro. Dentro donde se explica toda la teoría, después va a hacer una primera experiencia con un guía. El guía va a hacer lo que tiene que hacer y después va a hacer una segunda experiencia que les das de tarea, no los guías, ahora probar esto, ahora probar aquello. Y tienes tiempo para definir para cada uno de estos pasos. Y finalmente tiene una discusión final con el alumno con ese proceso. Aquí es un ejemplo con los resultados. Creo que esto no es muy importante, pero solamente un ejemplo cómo se puede hacer la implementación. Pues. Y aquí uno de los objetivos era perceber que las mediciones con un simulador no eran las mismas que con el laboratorio remoto y con un multímetro real. Que había errores, los errores eran diferentes, eran distintos en el laboratorio remoto y real porque los instrumentos eran distintos también. Dos formas de hacer evaluación. Como normalmente todos los pues los laboratorios normalmente no trabajan solo. Trabajo con dos grupos de 2 o 3. Entonces es importante la discusión. Entonces puede hacer una evaluación del grupo todo con elementos de evaluación que son comunes. Y puede hacer una evaluación individual. Es importante también tener los dos, porque del grupo es si fue algo que los grupos admitió como un todo. Entonces no hay diferencia de cómo ha conseguido eso. Los grupos lo consiguió. Pero es claro que hay diferencias entre los estudiantes, entonces es importante por una cuestión también de justicia entre todos, de haber un grado de evaluación también individual. Y puede mezclar las dos con determinado número de un determinado porcentaje a la evaluación. Esto es otro método de implementación que se basa en poner cuestiones al alumno, conducir su raciocinio con cuestiones.
el alumno va procurando las soluciones para esas cuestiones. Em, Esto está también muy estudiado. Puede ser una metodología que sea implementada en el laboratorio también, con laboratorio remoto y virtual. Voy a pasar aquí. He hecho este modelo una vez más y os presento ahora una cosa dentro de eso que estuve hablando, una cosa muy más concreta, de un plan de aula con clases teóricas y prácticas, y con la posibilidad, como se presenta aquí, de mezclar para cada tópico y cada aula, mezclar las diversas metodologías de enseñanza, con cálculo presencial, simulación y, en este caso, decir que era remoto. Algunas imágenes de esta implementación, pero la teórica en la tabla blanca, los laboratorios, es decir, en los simuladores. Todo complementa los objetivos que habíamos definido para cada tópico. Ok, con esto todo, algunos comentarios que hago con toda la experiencia que habíamos hecho con teorías y más, implementando de una u otra forma esa metodología. Es necesario que los profesores supervisen los podemos separar todo, pero de alguna forma es necesario. Principalmente si es una herramienta nueva. Si es una herramienta nueva, que haya supervisión. Como había hablado, realmente la motivación es muy determinante. Los estudiantes también tienen una necesidad de motivar. Tienen una mejor y más directa de hacerlo es la motivación. Si usas la y consigues lo obsesivo, y es determinada porcentaje. Factor importante es que se mantenga a través de los profesores y alumnos tiene a ver con la herramienta en sí, porque es un equipamiento de un equipo que tiene problemas técnicos. Está afectado por través de la internet, y si la internet se rompe o hay algún problema, hay problemas. Esto puede funcionar como una motivación negativa para tanto el profesor como el. Entonces, es muy importante que los funcionamientos, el buen funcionamiento del laboratorio de motos se gana durante el tiempo de la. Y con la combinación de varios equipos, varios métodos, varios recursos es también muy importante porque flexibiliza la aprendizaje. Una otra más es blended learning, que es una aprendizaje centrada en el estudiante que podemos también implementar con laboratorios remotos. ¿Okay? Los planes de implementación
puede ser un poquito diferente, pero lo que hay presentado se puede adaptar a este estilo de aprendizaje. Después también, estos son algunos resultados, pero voy a pasar un poco a frente porque ya lo hice, pero después de nuestro proyecto VISIR, donde tuvimos todo ese conocimiento, esas conclusiones, hay una colega, Natesia Lima, que vosotros conocéis, hice su doctorado en esa área con todas las implementaciones que habíamos hecho dentro de VISIR y después más implementaciones que eso con otros estudiantes de ICEP y de Brasil también, y las conclusiones son más o menos las mismas que yo presenté. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones desde la perspectiva de los estudiantes? Una metodología centrada en el estudiante es más exigente para el estudiante. Es un trabajo más autónomo. Entonces, y todos los estudiantes son preparados para envolver en una metodología de esa. Pero los técnicos son muy positivos, pero no es para todo. Tiene una mayor autodisciplina, tiene que tener una mayor autodisciplina, tiene que dominar las búsquedas a la internet, tiene que tener un cierto número de competencias que ni todos, depende un poco del año que están estudiando, ni todos lo tienen. Entonces, precisamos de tener algún cuidado si vamos a implementar una metodología de esas. Precisamos de conocer nuestro público para el trabajo del docente. Si por un lado decimos que el docente en esta metodología tiene menos trabajo porque no está muy presente, porque el trabajo está centrado en el alumno, probablemente no es verdad, porque no tiene tanto trabajo con el presencial con el alumno, más tiene trabajo de planificación. La planificación tiene que ser muy cuidada. No es que una planificación puede ser adaptada más que a un grupo de alumnos, pero el profesor tiene que conocer sus alumnos. No puede ser generalizada para un montón de alumnos de las clases todas de un determinado año. No puede ser así. Tiene que ser per grupo con las mismas características para que el grupo funcione. Entonces, la planificación es muy más crítica, muy más esencial y muy más exigente para el profesor. También tiene que después tiene que dedicar algún tiempo a la orientación del alumno. Si el alumno no va a ir prosiguiendo de la forma esperada, tiene casi que para ese alumno hacer un plano de recuperación, no se llama así, pero tiene que estar atento. Eso es importante y claro que es más eficiente. Ok, entonces después de la implementación, vamos un poco más rápido y vamos a hablar lo que se pasó. Como empezamos a hablar, fui como una herramienta
se transformó con el proyecto VISIT en una metodología educacional y también como consecuencia de la VISIT se fundó una comunidad, porque por ejemplo VISIT permitió que el número de instituciones pudiesen comprar los laboratorios remotos y conjunto. Entonces, esto permitió crear una comunidad. No fue solamente el proyecto VISIT, pero también Hidalgo veo fue tanto que veo después fue VISIT. Con los resultados de VISIT, Hidalgo quería el proyecto de crear una selección de laboratorio. De desarrollar una plataforma donde se cualquier utilizador podría acceder al mundo y no interesaba si estaba accediendo al laboratorio que estaba instalado en Porto o en Rosario, pero para el utilizador porque todos los laboratorios estarían conectados. Claro que la Federación existe como comunidad, pero no existe como una plataforma, porque no es fácil de desarrollar una plataforma. Tienen muchos problemas de desarrollo, pero creo que la solución está mantenerse la parte donde los laboratorios es una pena que se hace, pero esto cada vez que nosotros damos un camino con un sentido, claro que todo cuesta dinero, no es posible porque hay pero lo que ve, va. Después, cuando desarrollamos alguna cosa, si no conseguimos financiamiento adicional para el próximo paso, normalmente vamos a eso acontece. Normalmente pasa con la aquí puede ser mantener utilizarlo dentro de la institución o puede ser que un poquito más tarde que hacemos esto, tenemos que garantizar que está fallando, está siempre funcionando. Entonces, tenemos que ser alguien responsable. Este nivel por no solamente y por el mantenimiento durante después tiene otra tarea que hacer. Esto es importante si queremos que una federación en este nivel que aseguran que hay o alguna necesidad que se responsabilice por eso. En ese momento tenemos con VISIT en nosotros Enlace. AMSA es una empresa que yo crear esta idea. Es porque algo conseguido. Porque esa empresa eran profesores de la universidad. Eran profesores que estaban trabajando que pero hacen sus doctorados como algunos que crearon una estructura
conocimiento de desarrollo de nosotros. Entonces, cuando decidieron que eso era importante, todo lo pero no lo podían hacer dentro de la salieron de la universidad, todos se obligaron a la universidad de la formación, pero para la profesión de que su principal motivo es una empresa. Entonces, ese arte tiene que entonces algunas tienen que garantir clientes que tienen recursos para ofrecer a sus con esa estructura en este momento tiene cerca del 65% de los recursos los conectados a su plataforma. Tiene algunos niveles que claramente tiene laboratorios remotos, no usa los laboratorios remotos de otros. Y claramente tiene una colaboración mucho estrecha con las personas que disponibilizan para recursos para garantir un mantenimiento de estos recursos. Eso es, ¿no? Todo sí, va. Entonces, este no es un de la descentralización remota en Brasil, que tienen también experiencias no solo con VICIR, más también de física, de electrónica, un cierto número de materias que podemos acceder y hacer experiencias remotas. Muchos de esos son laboratorios diferidos, ¿sí? Grabados antes y disponibles. Y también una plataforma de esas tiene que dar a sus clientes alguna información de utilización. Aquí se llama Learning Analytics. Las personas quieren saber cómo es que lo mío laboratorio remoto está siendo utilizado, por quién, cuántas veces se usó mucho, qué experiencias hacen. Dentro de una plataforma común para todos, eso es posible, de adquirir esa información y después dar información sobre la utilización de cada cliente, de cada laboratorio, de los tipos de cosas que hace, etc. Entonces, incorporar dentro de la plataforma no es solamente una plataforma de conexiones, es una plataforma también de información. Y para terminar, esto es solamente un slide que muestra un primer foro de laboratorio experimentación remota que ha habido en Brasil este año, 23, 24 o 25, no me acuerdo muy bien. Solamente para el Brasil. Se llama primero foro, pero en verdad nosotros trabajamos en vivir en la experimentación remota hace largos años, pero decidieron llamar primero foro, creo que solamente porque sería en Brasil con instituciones brasileñas y Brasil con el RexNet. En los 5 últimos años
tuvieron un gran financiamiento para laboratorios remotos y tiene diseminado mucho a las escuelas que no son centrales, que son remotas, a todos niveles de enseñanza, mismo a la escuela primaria. Los bons enseñan, les mostró lo que es un laboratorio remoto. Entonces, tú hacer un buen trabajo en esta área de diseminación en todo el Brasil. Eso es probablemente la razón que han llamado aquí el primero foro. Y finalmente, con todo eso, porque es un poquito la moda ahora de hablar de eh, objetivos eso. Eh, ¿Cómo es que todo este desarrollo que hemos ido a hacer en los últimos 10 años, cómo eso se encuadra en estos objetivos? La verdad, creo que podemos estar felices porque eh, trabajando para cumplir pelo menos 4 objetivos. La enseñanza de calidad, la gender equality, igualdad de después reducir las desigualdades sociales. También estamos contribuyendo con eso porque, como dicen ahora, estamos con laboratorios remotos, puedes llevar la información, la tecnología, el conocimiento a regiones más remotas. Eso se probó en Brasil. También son desarrollar ciudades más sustentables, porque estamos a dar oportunidad a las personas de si quieren, pueden se educar. Entonces, si las personas se educan, se tienen más cultura, más información, más conocimiento, estamos todos a contribuir para una ciudad, para una sociedad más informada y más sustentada. Entonces estamos cumpliendo por lo menos esos 4. Esto es muy bueno. Entonces, espero no tener molestado mucho, por un poco larga. So, Bueno, podemos tocar espacio ahora para preguntas, incluso si alguno quiere hacer alguna consulta, lo vamos a abrir a ellos también, que si queda alguien que quiera consultar.